Amén, hermanos. Pues llegamos al final de esta carta, la epístola a los Hebreos. Ha sido un viaje emocionante durante estos meses. Una carta que, como venimos diciendo, es una exhortación, es una palabra de ánimo a permanecer firmes en la fe, que está dirigida a un grupo de creyentes, de cristianos judíos, cristianos que habían abrazado a Jesús como su Salvador, como su Mesías, como su Salvador personal, pero que estaban siendo presionados a abandonar su fe en Cristo, a volver atrás, a volver al judaísmo, a volver al antiguo pacto. Y a lo largo de toda esta carta, el autor de Hebreos les ha ido dando muchos argumentos y les ha ido mostrando la superioridad de Cristo, del nuevo pacto que el Señor Jesús nos vino a traer. Y nos ha ofrecido una enseñanza teológica muy profunda, fundamentada en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que es las Escrituras que conocían los judíos. Y en medio de esa enseñanza teológica tan profunda, el autor de Hebreos ha ido intercalando también aplicaciones prácticas. Cómo poder aplicar esas cosas, esas enseñanzas en nuestra vida. Y llegando al último capítulo, el último capítulo es un capítulo pues práctico. Un capítulo en el cual él nos ofrece una serie de consejos, instrucciones muy sencillas, muy prácticas, para que podamos crecer en nuestra vida espiritual y para que podamos vivir una vida que glorifique al Señor. Instrucciones prácticas en cuanto a nuestra relación unos con otros, en cuanto a nuestra relación matrimonial, también como esposo y como esposa. Instrucciones prácticas en cuanto a nuestras necesidades, a las necesidades que nosotros tenemos como personas en este mundo, y también en cuanto a nuestra relación con el Señor. Y en esta mañana vamos a continuar. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 14 y vamos a continuar desde el versículo 15, pero vamos a leer, para no perder el contexto, desde el versículo 10. Hebreos capítulo 13, versículo 10, y así recordamos un poco de dónde venimos, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y el versículo 10 dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Versículo 10 dice: no tenemos un altar. No tenemos el altar del templo como tenían los judíos en el siglo I, como tenían los judíos cuando estaban en el desierto, en el tabernáculo. No tenemos un altar en el templo, y el altar era el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Pero tenemos un altar. ¿Cuál es nuestro altar? La cruz. Y no tenemos sacrificios de animales, no tenemos sacrificios de corderos, ni de terneros, ni de machos cabríos. Cristo es nuestro sacrificio perfecto por nuestros pecados y para siempre. Ya no tenemos que presentar sacrificios de animales, pero podemos, hermanos, y debemos presentar sacrificios. ¿Qué sacrificios? Continúa el versículo 15. Así que ofrezcamos, ¿cuándo? Siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando alguien venía delante de Dios al templo, no podía venir de cualquier manera. No podía presentarse delante de Dios de cualquier forma. No podía venir con las manos vacías. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 dice: ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. No podían presentarse de cualquier manera. Tenían que traer su ofrenda, su sacrificio delante del Señor. Ahora, Cristo es nuestro sacrificio perfecto. Ya no hay más sacrificio de sangre. Cuando venimos y nos presentamos delante del Señor, ya no tenemos que venir con nuestro corderito, con nuestros animales, con nuestros palominos para ofrecer sacrificios de animales. Pero sí hay una ofrenda, sí hay algo que tenemos
que traer al Señor siempre. ¿Qué? Dice el autor de Hebreos, sacrificio de alabanza. Hemos comenzado cantando un cántico que está basado en un salmo que dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios como con alabanza. Y nos dice este salmo cómo tenemos que venir, entrar por sus puertas, cómo tenemos que entrar delante del Señor. Y nos dice con acción de gracias, con alabanza. Y el culto cristiano, hermano, es un culto que no está enfocado solamente en recibir. Cuando venimos a este lugar y nos reunimos como creyentes, como iglesia del Señor, no venimos solamente a recibir. El culto cristiano está dividido en dos partes. Una parte en la cual nosotros traemos nuestra ofrenda y le damos al Señor, y otra parte en la cual el Señor nos da a nosotros y recibimos lo que el Señor tiene que hablarnos, ¿cómo? A través de su palabra. La primera parte del culto es este tiempo, el tiempo de alabanza y adoración, la parte en la cual traemos nuestra ofrenda. Y el autor de Hebreos dice, así dice, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, la adoración, la alabanza, es una expresión pública. Es confesar su nombre públicamente y es una expresión verbal, es fruto de labios. Pero no tiene su origen, ni debe tener su origen en nuestros labios. No es una alabanza de labios, no es una alabanza de boca. Es una alabanza que tiene su origen y tiene que tener su origen en nuestro corazón. Tiene su origen en una fe auténtica en el Señor. Tiene su origen en una gratitud y un amor por el Señor, el cual expresamos de una manera verbal a través de nuestros labios y de una manera pública, confesando públicamente quién es el Señor para cada una de nuestras vidas. Y hermanos, la Biblia continuamente nos exhorta, nos anima a alabar al Señor y alabar al Señor continuamente. Y no porque el Señor necesite tu alabanza, mi alabanza. El Señor no necesita mi alabanza para nada. El Señor está rodeado de ángeles que continuamente están adorándole y alabándole. No necesita que yo le alabe. ¿Sabes quién necesita la alabanza? Yo necesito alabar al Señor. Tú necesitas alabar al Señor, porque cuando estamos alabando, lo que estamos haciendo es proclamando quién es Dios, recordando sus obras, recordando lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y hermanos, eso es algo que necesitamos. Necesitamos recordar continuamente quién es Dios. Necesitamos recordar continuamente sus obras, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y por eso cuando nosotros alabamos y lo hacemos bien, lo hacemos desde el corazón y a través de nuestros labios, pero con nuestro entendimiento, no como loros que simplemente repiten sin saber lo que están diciendo, nosotros somos bendecidos en la alabanza. Pero la alabanza no es para bendecirnos a nosotros, aunque somos bendecidos. A veces, hoy la alabanza, hoy ha faltado el violín y la alabanza no me ha bendecido. Hermano, es que la alabanza no es para bendecirte. La alabanza es para que tú bendigas a Dios. Y cuando nosotros bendecimos a Dios, resulta que Él nos bendice. ¿Por qué? Porque si lo hacemos bien, estamos proclamando quién es Él. Estamos recordando quién es Él para nuestras vidas. Estamos proclamando lo que Él ha hecho, hermanos. Y eso nos bendice y nos edifica. ¿Amén? Cuando alabamos, estamos, dice, confesando su nombre. ¿Quién es Él? Y lo que Él hace, y en lo que Dios ha hecho. Y hermanos, eso también es alabar. No solamente alabamos a Dios cuando cantamos, también alabamos a Dios cuando damos testimonio de Él. Cuando contamos a otros lo que Él ha hecho en nuestra vida. Cuando contamos y hablamos a otros de quién es Jesús. De por qué Él nació en Belén. Por qué Él vivió en este mundo durante 30 y tantos años. ¿Por qué Él murió en la cruz? Cuando hablamos a otros de quién es Cristo, de quién es Jesús y de lo que Él ha hecho y por qué ha hecho lo que Él ha hecho, hermanos, eso también es alabar al Señor. Porque estamos proclamando quién es Él. Estamos proclamando sus obras. Estamos proclamando sus hechos. Y eso también es alabar al Señor. Cuando damos testimonio y hablamos a otros de Jesús y de su obra de salvación. Y hermanos, la Biblia dice que somos testigos y debemos ser testigos de Cristo.
Y nuestro llamado a este mundo es a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro llamado. Aunque en ello, cuando nosotros damos testimonio de quién es Cristo y hablamos de Jesús y hablamos de su obra y hablamos de lo que Él ha hecho a nuestra vida, eso va a traernos vituperio. El vituperio de Cristo va a hacer que tal vez otras personas nos menosprecien o quieran humillarnos o quieran avergonzarnos. Pero hermanos, no nos avergoncemos del Señor, como decíamos la semana pasada. No tenemos que avergonzarnos del Señor. No hay ninguna vergüenza en ser cristiano. Hay vergüenza en ser pecador. Hay vergüenza en hacer una serie de cosas que este mundo hace. Pero en ser cristiano, en tratar de vivir una vida que agrada a Dios, en vivir en santidad, eso no es motivo de vergüenza. La gente nos puede intentar humillar y avergonzar, pero tú y yo tenemos que estar orgullosos. No de nosotros, sino de nuestro Señor. Y de lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas. Dice el versículo 16, dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Eso también es parte del sacrificio que tenemos que traer delante del Señor, que podemos y debemos presentar al Señor. Dice, hacer el bien. Porque hermano, de nada sirve que tú y yo alabemos al Señor. De nada sirve que lo hagamos además bien, con los instrumentos bien afinados y que tengamos una voz espectacular. De nada sirve que alabemos al Señor. De nada sirve que demos testimonio y hablemos a otros de quién es Jesús y de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, si luego no respaldamos eso con nuestro estilo de vida, con nuestro hacer, con nuestras acciones, si no hacemos el bien. Hermanos, no podemos alabar a Dios con nuestros labios, dar testimonio de que somos cristianos si luego no vivimos como cristianos. Hermanos, si no vas a vivir como un cristiano, si no vives como un cristiano, no digas que eres cristiano, por favor. No lo hagas. Hermano, nuestro llamado como cristianos es a seguir ¿a quién? A Jesús. A ser discípulos de Cristo. Y ser discípulo es seguir las pisadas del Maestro. Tratar de parecernos cada vez más a Él, ser como Él. Y Jesús fue alguien que anduvo haciendo el bien todo el tiempo y a todo el mundo. Y tú y yo, hermanos, estamos llamados a hacer el bien todo el tiempo y a todo el mundo. Aunque a veces, haciendo el bien, no recibamos bien, sino que lo que recibamos es mal. Y cuando eso ocurre, eso es señal de que estamos haciendo bien las cosas. Porque nuestro Señor Jesucristo, haciendo el bien, no recibió bien, sino que recibió el mal. Pero hermanos, nosotros estamos llamados a seguir las pisadas, las huellas de nuestro Señor Jesucristo y hacer el bien, hermanos. Y dice, y de la ayuda mutua, no os olvidéis. No os olvidéis de ayudaros unos a otros. ¿Y qué es esto, hermanos? Esto es ser familia. Ayudarnos unos a otros, de la ayuda mutua. Esto es ser familia. Hermano, la Biblia dice que cuando nosotros creemos en Jesús y recibimos a Jesús en nuestra vida, no solamente recibimos al Señor, sino que recibimos el poder de ser hechos hijos de Dios. Eso significa que Dios es nuestro Padre y Dios, nuestro Padre, nos introduce en una familia espiritual, la cual es la iglesia. Y estamos en este lugar y Dios nos coloca en la iglesia, no para que hagamos bulto, no para que hagamos ruido, nos coloca en la iglesia con un propósito muy claro. Que allí, en una familia espiritual, en una comunidad de fe, podamos crecer, podamos desarrollarnos espiritualmente y podamos edificarnos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. Hermanos, no somos individuales, no somos independientes, somos interdependientes. Nos necesitamos unos a otros para crecer, para desarrollarnos espiritualmente, para ayudarnos unos a otros y ocuparnos los unos de los otros y llevar las cargas los unos de los otros y servirnos los unos a los otros y llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Para eso estamos aquí. Y eso, hermano, es ser familia. Y el autor de Hebreos dice,
Tenemos que traer delante del Señor una serie de ofrendas. Tenemos que traer nuestra alabanza. Tenemos que alabar al Señor, recordar quién es Él, recordar lo que Él ha hecho. Tenemos que proclamar eso mismo al mundo porque el mundo necesita conocer a Cristo. Tenemos que hacer el bien, pero no os olvidéis de ayudaros unos a otros. No os olvidéis de ser familia, de ocuparos los unos de los otros y preocuparos. Pero no solamente preocuparos, sino ocuparos los unos de los otros, edificarnos unos a otros, porque somos parte de la familia del Señor, la cual es la iglesia. Y llegamos al versículo 17. Y llevo 8 meses esperando que llegue este versículo. No, es broma. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto nos es provechoso. La semana pasada veíamos en el versículo 7 que dice, acordaos de vuestros pastores que os predicaban la palabra de Dios. Y decíamos que por la forma en la que está construida esta frase, que está en pasado, probablemente está refiriéndose a pastores que ya no están entre ellos, pastores que tal vez están presos o pastores que ya han muerto. Aquí también está hablando de pastores que ya murieron. No, aquí está en presente. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Y si vamos al original griego, ¿cuál es la traducción más fidedigna en el original griego? Pues la traducción en el griego es, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es decir, obedece, sujétate a tus pastores. Y hermanos, este es un versículo incómodo. Es incómodo para nosotros, incómodo también para mí como pastor tal vez hablar de estas cosas. Es incómodo porque no tenemos tanto problema con el hecho de obedecer y someternos a Dios. ¿A qué no? Porque es Dios. Dios es Dios. Pero el pastor es un hombre. Es un hombre como yo, con sus problemas, con sus defectos, con sus virtudes, con sus taras, con sus cosas, con sus cojeras. Es un pastor, es un hombre. Es un hombre y nos cuesta trabajo sujetarnos a nuestros pastores si no entendemos el concepto de la autoridad de Dios en la iglesia. Que no significa, hermanos, en ningún caso que yo como pastor sea más o más importante que tú. En la iglesia de Cristo no hay nadie más importante que otro. Y yo como pastor no soy más importante que tú, porque todos formamos parte de un mismo cuerpo. Y todos somos miembros de un mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y todos somos importantes y todos somos igual de importantes. Simplemente ocupamos lugares y funciones diferentes dentro de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. La función de los pastores, ¿cuál es? La función de los pastores es alimentar a la iglesia con la palabra de Dios, es cuidar a la iglesia, es guiar a la iglesia, es corregir a la iglesia. Esa es la responsabilidad de los pastores. Y en esa responsabilidad Dios le da a los pastores una autoridad. Y nosotros debemos reconocer esa autoridad delegada de Dios a los pastores en esa función que ocupa dentro del cuerpo de Cristo, la cual es la iglesia. Y digo debemos, hermanos, porque yo antes de ser pastor no era pastor. Y yo, como miembro de una iglesia, como parte de una iglesia, yo tenía que obedecer y someterme a mis pastores. Y llegará el día, hermanos, en el que yo dejaré de ser pastor y Dios levantará a otra persona para que sea pastor. Y yo pasaré a formar parte, seguiré formando parte del cuerpo de Cristo, pero estaré en otro lugar del cuerpo de Cristo, estaré desarrollando otra función. Y entonces yo tendré que obedecer y someterme a esa persona que ahora está ocupando ese lugar de pastor en la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos en esa función que Él está desarrollando y ocupando en la iglesia. Y hermanos, este es un mandato para la iglesia, no para los pastores. El versículo no dice, pastores, sujetad a las ovejas, pastores, haced que las ovejas os obedezcan. No dice eso el versículo. Cuando un pastor trata de sujetar
a las personas de la iglesia o trata de hacer que las personas de la iglesia le obedezcan porque Él es el pastor, Él es el hombre de Dios o el siervo de Dios. A veces este concepto de siervo de Dios lo ponemos muy alto, como si fuese eso, más importante. No es así. El siervo de Dios es el siervo. Y estamos llamados para servir. Entonces, cuando un pastor hace esto y dice, no, intenta sujetar a los hermanos y hacer que les obedezcan porque Él es el pastor, es la autoridad. Hermanos, entonces la autoridad de Dios se convierte en autoritarismo. Y eso muy fácilmente da lugar al abuso. Y tenemos que tener cuidado porque la iglesia del Señor es la iglesia del Señor. Y yo como pastor tengo que tener mucho cuidado. Porque en mis manos están las ovejas del Señor. No son mis ovejas, son las ovejas del Señor. Y un pastor no puede abusar de las ovejas, ni puede abusar de su autoridad sobre las ovejas. Yo como pastor, hermanos, yo no puedo decirte a ti qué carrera tienes que estudiar o qué no tienes que estudiar. Eso es tu responsabilidad, no es mi responsabilidad, no es un asunto en el cual yo tenga que entrar ahí. Yo no puedo decirte a ti en qué tú tienes que gastar tu dinero. O si tú tienes que invertir aquí, o si tienes que comprarte una casa, tú tendrás que orar al Señor y pedir al Señor que el Señor te guíe a hacer con tu dinero lo que glorifique a Él y lo que Él quiera. Yo no puedo decirte a ti cuál tiene que ser tu trabajo, o si tú tienes que dejar tu trabajo, o si tienes que cambiar de trabajo. No puedo hacer eso. Yo no puedo decirte a ti con quién te tienes que casar, o si te tienes que casar, o si no te tienes que casar. Porque esa no es mi función. Esa no es mi labor. Ahora, si yo como pastor tengo la responsabilidad de cuidar de la iglesia y tengo la responsabilidad de cuidarte a ti. Y si yo veo que tú tienes un trabajo que está destruyendo tu vida, que está destruyendo tu familia, que está destruyendo tu matrimonio, que está destruyendo tu relación con el Señor, entonces yo voy a ir a ti. Y te voy a ir con la palabra de Dios y te voy a dar un consejo y te voy a aconsejar, deja ese trabajo. No importa lo que ganes en ese trabajo, porque la Biblia dice, ¿de qué importa si te ganamos el mundo entero si al final estás perdiendo tu alma y estás perdiendo tu vida y estás perdiendo tu matrimonio? Entonces el pastor tiene autoridad, sí, pero tiene una autoridad espiritual y una autoridad dentro del ámbito de la palabra de Dios. Si tú vienes a mí y dices, pastor, me he echado novio, me gustaría que lo conocieras. Y yo te digo, tráelo a la iglesia y lo conocemos. Y tú me dices, no, es que él no quiere saber nada de la iglesia, él no quiere saber nada de Dios. Además, tengo un problema porque continuamente está blasfemando el nombre de Dios, continuamente está insultando el nombre de Dios. Entonces yo, como pastor, te voy a dar un consejo. Te voy a decir, rompe esa relación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que comunión tiene las tinieblas con la luz. Entonces, si yo te doy un consejo, hermano, hermana, con la palabra de Dios, y yo te digo, la palabra de Dios dice esto, hazme caso, hermano. Hazme caso, hermana. Porque solamente estoy haciéndolo y estoy ocupando el lugar que Dios me ha dicho que tengo que ocupar. Y lo que te estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios. Y claro, algunos dicen, no, tú me estás diciendo lo que tú entiendes en la palabra de Dios. Hermano, hay cosas que son tan claras en la palabra de Dios que hasta tú lo entiendes. Simplemente no quieres entenderlo. Y yo simplemente te lo recuerdo. Y a lo mejor hay cosas que no están tan claras. Y es verdad, yo te estoy diciendo lo que yo entiendo que la palabra de Dios dice. Pero hazme caso. Porque creo que aun cuando yo me equivoqué y me puedo equivocar, te va a ir bien. Porque si yo te doy un consejo con la palabra de Dios, lo que yo quiero es que te vaya bien. Lo que yo quiero es que tú crezcas espiritualmente. Lo que yo quiero es que tú estés más cerca del Señor. Así que dice, someteos, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y esto es algo, hermanos, voluntario. Esto es algo voluntario. No dice pastores sujeten a las ovejas, no es tarea del pastor sujetar a las ovejas, es tarea de las ovejas sujetarse al pastor. ¿Por qué? Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. La labor del pastor es velar por la iglesia. Y velar por la iglesia es alimentarla
y alimentarla con la palabra de Dios. Mi labor, mi responsabilidad es que cuando yo me suba aquí, yo no diga lo que yo piense, o no cuente historias, o no venga a hablar de cocina, ni nada de eso. Este es un lugar para enseñar la palabra de Dios y mi responsabilidad es prepararme y estudiar la palabra de Dios para que cuando yo venga aquí, yo os pueda traer la palabra de Dios y esa palabra de Dios alimente a la iglesia. Y eso es velar por vosotros, eso es velar por la iglesia. Entonces, dice, ¿para qué? Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Los pastores se quejan? ¿Qué pensáis? ¿Nos quejamos los pastores? Somos hombres, ¿eh? Somos hombres, hermanos. Y a veces hay personas que no se dejan pastorear. Que no se dejan pastorear. Hay personas que andan de iglesia en iglesia porque no quieren someterse, no quieren obedecer. Y entonces, en el momento que el pastor le dice algo, le da una indicación, le dice, mira, la palabra del Señor dice que tú estás andando mal y la Biblia dice que tenemos que andar de esta manera y tú estás andando de una manera muy diferente. Y te corrige, entonces dices, no me gusta, me voy a otra iglesia. Y allí ocurre igual, y van de iglesia en iglesia y los pastores los conocemos. Y a veces, que estás en tu iglesia, uy, vamos a orar por ti. Son personas, hermanos, que en ese proceso de cuidar a las personas, de ayudarlas, de alimentarlas, te hieren, te hacen daño. Tú estás procurando su bien espiritual. No tiene, a veces lo más fácil es decir, mira, pero no puedes hacerlo porque es tu responsabilidad. Y corregir no es fácil, hermanos. Decirle a una persona, estás andando mal, y la Escritura te dice que tienes que andar por otros caminos y no es fácil. Entonces, hermanos, dice el versículo 18, orad por nosotros. Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Dice el autor, orad por nosotros. Orad por nosotros. Porque la tarea de velar por la iglesia no es fácil. Y somos personas. Igual, yo soy igual que tú. Y tengo problemas también. Y vivo en este mundo también y tengo que pagar mis impuestos y tengo que pagar como cualquiera. Y tenemos hijos y tenemos situaciones, tenemos problemas, tenemos circunstancias como cualquier otra. Pero tenemos la labor no solamente de cuidar de nuestro hogar, tenemos la labor de cuidar de la iglesia. Orad por nosotros. El pastor yo como pastor necesito que vosotros oréis por mí. Para que el Señor me guarde. Porque yo soy una oveja que el Señor ha puesto en un lugar para servir al resto de sus ovejas, simplemente. Y tengo una responsabilidad. Pero soy como tú y como yo. Y necesito que oréis. Dice, oren por nosotros. Y llegamos a la última parte que es las salutaciones finales. Y dice el versículo 20 y el versículo 21, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En estos dos versículos, hermanos, hay dos cosas de las cuales nos habla el autor de Hebreos. En primer lugar, de lo que Dios ha hecho por nosotros y en segundo lugar, de lo que Dios hace en nosotros. El versículo 20, en primer lugar, nos habla acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y para entender lo que Dios ha hecho por nosotros, primero nos dice y nos recuerda quién es Dios. ¿Quién es Dios? Él es el Dios de paz. Hermanos, la paz de Dios y la paz desde el punto de vista bíblico no es simplemente ausencia de guerra o ausencia de conflictos, es algo mucho más. La paz en el contexto bíblico es más que eso, es una bendición que tiene que ver con gozo, con plenitud, tiene que ver con bienestar, con provisión, tiene que ver con integridad. Todo eso es la paz. Cuando un judío dice shalom, no está diciendo simplemente que no tengas guerra, que no tengas conflicto. Está diciendo esto, que tengas gozo, que tengas plenitud, que tengas bienestar, que tengas provisión, que tengas integridad. Y todo eso lo tenemos en Dios porque Él es el Dios de paz.
¿Y qué es lo que hizo ese Dios de paz? Dice, el cual resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Dios de paz, pero es un Dios poderoso. ¿Cómo de poderoso? Tan poderoso que es capaz de hacer lo que nada ni nadie puede hacer. Es capaz de revertir el proceso de la muerte. Es capaz de convertir la muerte en vida, de traer vida allí donde hay muerte. Y el Dios de paz, nuestro Dios de paz, resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Hay un dicho que solemos decir, seguramente lo habéis escuchado, en esta vida todo tiene remedio menos la muerte. Pero en Dios aún la muerte tiene remedio. Él es poderoso, hermanos. Él es poderoso. Y Él pudo resucitar de los muertos a Jesús. ¿Hay algo que Él no pueda hacer? Si Él pudo resucitar y revertir el proceso de la muerte, ¿hay algo que no pueda hacer? Por supuesto que no. Él es el que todo lo puede. Él es el todopoderoso. Ahora, mira cómo describe a Jesús, al cual resucitó. Dice, el Dios de paz resucitó a Jesús de los muertos, mostrando su poder. ¿Y quién es Jesús? El gran pastor de las ovejas. Él es nuestro pastor. Y hermano, esta idea de Dios como pastor es una idea que viene del Antiguo Testamento, que viene desde el Antiguo Testamento. Y esta idea de nosotros, de las personas como ovejas, también viene del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento y en la Escritura se compara a las personas como ovejas. Dice que la Biblia que cuando Jesús veía a las multitudes tenía compasión de ellas. ¿Por qué? Porque las veía como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Y en la Biblia se nos compara como ovejas. ¿Por qué? Porque la oveja es un animal débil, torpe y dependiente. Y así somos nosotros. La oveja es un animal débil, torpe y dependiente. Necesitan un pastor. Sin un pastor no pueden sobrevivir. ¿Por qué? Porque no tienen defensa alguna. No tienen garras, no tienen cuernos, no tienen colmillos. Y además encima son lentas, no son rápidas, no pueden huir de los depredadores. Una oveja que está perdida y que está sola en el monte es una presa fácil para los depredadores, porque no tiene defensa alguna. Por eso necesita un pastor. ¿Y sobreviven por qué? Porque tienen un pastor que las cuida, que las guía, que las alimenta, que vela por ellas, que las defienda. Y las ovejas necesitan un pastor para sobrevivir. De la misma manera que el ser humano necesita un pastor. Y Jesús es el gran pastor de las ovejas. En el Salmo 23 es el salmo probablemente más conocido, no solamente por los cristianos, sino por los no creyentes. Y el Salmo 23 dice, David, el Señor es mi pastor. ¿Qué? Nada me faltará. Y se nos llena la boca, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y es una promesa que está en la Escritura y una de las promesas más conocidas de la Escritura, pero no es una promesa para todos. Es una promesa para aquellos quienes el Señor es el pastor. Si tú eres su oveja, si el Señor es tu pastor y tú puedes decir, el Señor es mi pastor, entonces puedes decir, nada me faltará. Y la pregunta es, ¿quién es tu pastor? ¿Quién te pastorea a ti? ¿Por quién te deja guiar? ¿De qué te alimentas? ¿Quién te alimenta a ti? ¿Cuál es tu alimento? ¿Qué guía tu vida? ¿A quién escuchas? Porque las ovejas escuchan la voz de su pastor. ¿A quién escuchas tú? ¿A quién quieres escuchar tú? ¿Qué voz anhelas escuchar? ¿Qué dirección anhelas tener? ¿Quién guía tu vida? Solo cuando tú dices que el Señor es mi pastor, tú puedes decir, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y sí, ahí todo el mundo teme. Ahí todo el mundo teme. En la muerte, todo el mundo teme a la muerte. Pero el pastor está con nosotros. Y el cristiano no teme, ni aún en el valle de sombra y de muerte. No debemos temer. ¿Por qué? Porque no estamos solos.
Ni vamos a pasar solos por ese valle de sombra y de muerte. No vas a estar solo, no vamos a estar solos. El Señor está contigo. El Señor va a estar con nosotros y su vara y su callado nos infundirán aliento. Amén. Así que ese es el Señor. En primer lugar, Dios resucitó al Señor Jesucristo de los muertos, haciendo evidente su poder. En segundo lugar, nos lo dio como nuestro gran pastor. Y en tercer lugar, dice, por la sangre del pacto eterno. Dios hizo con nosotros un pacto que dice que es eterno. No fuimos nosotros los que hicimos un pacto con Él. Él hizo un pacto con nosotros. Lo hemos visto en esta carta de Hebreos. El autor de Hebreos ha ido hablando de esto. Había un antiguo pacto, un pacto que estaba basado en las obras de la ley, un pacto que dice, haz esto y vivirás. ¿Y qué es eso, hermanos? Eso es religión. La religión siempre hace eso. La religión siempre está basada en algo que tú o que yo tenemos que hacer para agradar a Dios, para acercarnos a Dios, para ganarnos el favor del Señor. Tú tienes que guardar una serie de ritos, tú tienes que guardar una serie de mandamientos, tú tienes que guardar la ley. ¿Cuál es el problema? El problema es que no podemos. La ley es el estándar de Dios, es lo que Dios demanda de nuestra vida. Pero no podemos guardar la ley. No podemos guardar todos los mandamientos de Dios todos los días de nuestra vida, todo el tiempo de nuestros días. No podemos. Todos somos pecadores. Y no es que hayamos pecado en el pasado, en un momento de nuestra vida yo pequé. Si eso hubiera sido así, si solamente hubiéramos pecado en un momento de nuestra vida, ya hemos quebrantado la ley. Ya hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero no es que hayamos quebrantado la ley una vez en nuestra vida. Cada día estamos quebrantando la ley. Cada día estamos pecando por comisión y por omisión. Porque cada día hacemos cosas que no debemos hacer. Tal vez. Y cada día dejamos de hacer cosas que tenemos que hacer. No podemos ser salvos a través de la ley. El antiguo pacto no nos puede salvar, pero Dios nos ha dado en Cristo un nuevo pacto que no se define por lo que yo haga o yo pueda hacer, sino que se define por lo que Él ya ha hecho. Y es un pacto firmado y ratificado con su sangre. Lo vimos en su momento. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. En la Biblia la sangre es un símbolo de vida cuando está dentro del cuerpo, pero es un símbolo de muerte cuando está fuera del cuerpo. Y la Biblia dice que todos somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Por tanto, para que mi pecado sea perdonado y por tanto sea quitado, ¿qué es lo que se necesita? Muerte. Y no puede ser la muerte de un animal. Para que sea justo, un hombre fue el que pecó y un hombre es el que tiene que morir y pagar por el pecado, pero no puede ser un hombre que tenga pecado, porque entonces tendría que pagar por su propio pecado. Tiene que ser un hombre que no tenga pecado, que no haya cometido pecado para poder morir por el pecado de otros. Y ese es Jesús. Y Jesús cargó nuestro pecado y derramó su sangre, dio su vida por nosotros. Su vida puso por nosotros. Y entonces su sangre paga mi pecado y compra mi vida. Y me establece con Él en un pacto eterno. ¿Y es eterno por qué? Porque no descansa en lo que yo hice, no descansa en lo que yo hago, no descansa en lo que yo voy a hacer o haré. Descansa en lo que Él ya hizo. Y su obra me cubre y su obra es suficiente. Suficiente. El precio está pagado. Mi pecado está pagado. Yo no debo nada a Dios en cuanto a mi pecado. En cuanto a su justicia, no debo nada a Dios. Su justicia ha sido plenamente satisfecha en la obra de Cristo y en su sangre derramada por mis pecados. ¿Tengo una deuda con el Señor? Sí, en cuanto a su amor, una deuda de gratitud y una deuda de servicio. Porque ahora me debo a Él, soy suyo y me ha comprado con su sangre, pero no en cuanto a su justicia.
Y esto es lo que Él hizo por nosotros. Dios resucitó a Jesucristo, nos lo dio como pastor e hizo un pacto eterno con nosotros por la sangre de Cristo puesta para nuestra salvación y el precio ha sido pagado. Esto es lo que hizo por nosotros. Ahora, la segunda parte y el versículo 21 nos dice lo que hace en nosotros. ¿Qué hace en nosotros? Dice el versículo 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice, os haga aptos en toda buena obra. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos hace aptos. Y la palabra apto en el original es una palabra que tiene un significado amplio, que puede tener diferentes significados según el contexto. Se puede traducir también como restaurar o como remendar. En Marcos capítulo 11, versículo 19, nos dice, es el pasaje en el que Jesús llama a algunos de sus discípulos, dice que pasando por allí, un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también en la barca, dice, y remendaban las redes. Y esta palabra que se traduce por remendar, en el griego es la misma palabra que se traduce aquí en Hebreos como hacer aptos. Hermanos, y nosotros somos aptos, pero por la sangre del pacto eterno. Es Cristo el que nos hace aptos. Su obra, hermanos, no solamente perdona nuestros pecados, no solamente quita nuestros pecados, sino que restaura nuestra vida. Y nos restaura a una posición en la cual podemos cumplir el propósito para el cual hemos sido diseñados y para el cual hemos sido creados. ¿Para qué fuimos creados, hermanos? Y ahora nos estamos yendo al Génesis. ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Cuál es el propósito de la creación? Bueno, la Biblia dice que fuimos creados para su gloria, ¿no? Si los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? La creación cuenta la gloria de Dios y nosotros fuimos creados para su gloria. Pero específicamente el hombre fue creado principalmente con dos objetivos. Número uno, para tener relación con Él, para tener comunión con Dios. Nos hizo seres relacionales, para relacionarnos unos con los otros, pero para tener primeramente relación con Dios, y cuando nuestra relación con Dios es buena, nuestra relación con los demás también va a serlo así. Entonces, para tener relación con Dios y en segundo lugar, para representarle a Él en la creación, para ser su mayordomo y gobernar en lugar de Él la creación. Esos son los dos propósitos principales para los cuales el hombre fue creado. Y Él nos creó eso, nos creó a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Por qué? Porque cuando Él creó todas las cosas, dice que Él, después de crear todas las cosas, vio que todo era bueno en gran manera. Dios hace buenas cosas y Dios nos creó para representarle en la creación, en la tierra, haciendo ¿qué? Buenas cosas. ¿Pero qué ocurrió? Que el hombre pecó y el pecado corrompió todo esto. Cuando el pecado entró en el mundo, con el pecado entró la muerte. El pecado nos separó de Dios, rompió ese propósito para el cual fuimos creados, que es para tener comunión con Dios, y el pecado desfiguró la imagen de Dios en nosotros, de tal manera que ahora no podemos hacer buenas obras, no podemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, pero el Señor a través del nuevo pacto nos restituye a ese propósito. Al propósito de tener comunión con Dios, nos reconcilia con Dios y nos hace aptos para vivir conforme a su voluntad y hacer buenas obras. Y aquí, hermanos, hay otra diferencia radical y fundamental con la religión. Porque la religión lo que hace es, la religión te dice, haz esto y entonces, si tú haces esto, entonces vas a hacer. Haz esto y serás. Si tú cumples una serie de requisitos, si haces una serie de cosas, cumples una serie de ritos, vives de una manera determinada, entonces, si haces eso y vives de esta manera, entonces vas a ser cristiano. Pero, hermanos, el cristianismo y lo que la Biblia nos dice no es eso. Es todo lo contrario. Tú no tienes que hacer cosas para hacer. Tú tienes que hacer primero para poder hacer. Y es la obra del Señor en tu vida y en mi vida la que nos da la capacidad de hacer
de hacer cosas diferentes y de vivir como tenemos que vivir. Y es por su sola gracia. Cuando por su sola gracia nosotros ponemos la fe en Cristo y por su sola gracia somos salvos y Él viene a habitar en nosotros y el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, Él nos hace aptos para hacer lo que tenemos que hacer y para vivir de la manera en que tenemos que vivir. Entonces no es que nosotros tengamos que hacer una serie de cosas o tengamos que vivir de una serie de maneras para poder ser cristianos y para ser aceptos delante de Dios. Esto es lo contrario. Tú tienes que venir al Señor para que el Señor haga una obra y entonces tú puedas ser lo que tienes que hacer y hacer lo que tenga que hacer. Entonces es un error muchas veces cuando hay gente que dice, bueno, cuando yo cambie, cuando yo haga, cuando yo cumpla, entonces yo voy a ir al Señor para que me haga cristiano. No es así, no funciona. Si tú estás esperando a cambiar para venir al Señor, no vas a venir nunca. Porque tú no puedes cambiarte a ti mismo. Tú no puedes vivir de una manera diferente a la ley que está en tu corazón, que es una ley pecaminosa que te lleva como esclavo al pecado. Tú tienes que venir a Cristo con tus pecados y decir, aquí estoy, Señor, me arrepiento de mis pecados, pero creo que tú has muerto por mí en la cruz y has cargado con mis pecados, límpiame y entonces Él me hace suyo y entonces yo ya soy cristiano y el Espíritu Santo me hace vivir de una manera diferente. Y es el Espíritu Santo el que me cambia, el que me transforma. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Haciendo quién? Él. Es Él. Es Dios en nosotros el que hace esto. Es su obra en nosotros. No es que nosotros tengamos en nosotros mismos la capacidad para agradarle, para hacer su voluntad. Es Él, el Espíritu Santo en nosotros, el que nos capacita para eso, para hacer lo que tenemos que hacer y para vivir como tenemos que vivir por Jesucristo, por su obra aplicada en nosotros. Entonces, hermanos, ¿podemos o no podemos? ¿Podemos ser diferentes? ¿Podemos vivir de una manera diferente? ¿Podemos vivir agradando a Dios? Podemos, pero no podemos en nuestras propias fuerzas, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestra capacidad. Podemos en su fuerza, podemos en su capacidad y podemos servirle solamente porque Él nos capacita. Y Él nos llama a servirle y con el llamado a servirle viene la capacitación. La frase famosa, Dios nos llama a los capacitados. No es que dice, uy, este está capacitado, ahora lo voy a llamar. No. Él no llama a los capacitados, ninguno estamos capacitados, pero Él capacita a los que llaman. Y si Dios te llama a algo, Él te va a capacitar, porque nuestra capacidad viene del Señor. Pablo mismo lo decía, no es que seamos competentes en nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene ¿de quién? Viene del Señor. Y para servir al Señor, en su obra, ¿qué necesitamos? Ser capacitados por el Señor. Porque es su obra. ¿Y quién puede hacer la obra de Dios? Dios. Y es Dios el que hace su obra y nos usa a nosotros como instrumentos en sus manos, pero simplemente somos instrumentos. Porque ¿quién puede cambiar una vida? ¿Quién puede salvar a una persona? Tú y yo no estamos llamados a salvar a nadie. A veces se escucha, tenemos que salvar al mundo, tenemos que salvar a los pecadores. Yo no puedo salvar a nadie. Es Dios el que salva. Pero yo sí puedo ponerme en las manos del Señor y decir, Señor, úsame como un instrumento en tus manos. Dame la capacidad para hablar lo que tengo que hablar y cómo tengo que hablarlo. Dame tu gracia, dame tu unción y hazme un instrumento para que tú puedas alcanzar a esa persona y tú puedas salvarla por tu evangelio, la cual es la única palabra con el poder y la autoridad de Dios para salvar. El evangelio es poder de Dios para salvar al judío y al griego, a todos. Tiene poder para salvar a todos, hermanos. Y tú y yo simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. Y tenemos que ser conscientes de eso, de que no tenemos capacidad en nosotros y que nuestra capacidad viene del Señor. Porque cuando tú y yo queremos hacer las cosas en nuestra capacidad, la fastidiamos bien. Muy bien, pero bien.
Cuando tú y yo queremos hacer la obra de Dios y queremos convertir a las personas y queremos transformar a las personas y queremos hacer, tenemos que ser conscientes, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y lo que es más maravilloso, tú puedes usarme a mí para hacer tu obra. ¿No es maravilloso que Dios pueda usarte a ti? Que Dios pueda usarme a mí para alcanzar a una persona, para salvar a una persona, para transformar a una persona a mí. ¿No es maravilloso que Dios pueda usar a personas como nosotros? Dios puede usar hasta burros, hasta un burro, hasta la burra de Balaán. La usó. Eso no es motivo para que nosotros nos sintamos orgullosos, pero sí agradecidos al Señor de que Él pueda y quiera usarnos para su gloria y para su honra. Amén. Dice, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿A quién? ¿Para quién es toda la gloria? Para Él. Toda la gloria es de Él y toda la gloria es para Él. Y no hay gloria para ti y no hay gloria para mí. Toda la gloria es suya. Porque todo lo que tú y yo podamos hacer no es por tu capacidad, no es por mi capacidad, es por su capacidad. Entonces, como es su capacidad y como es Dios obrando a través de nosotros, ¿para quién es la gloria? Para Él. Toda la gloria es suya, porque tú y yo no podemos nada en nuestra propia fuerza. Es su capacidad y solamente podemos servirle porque Él nos capacita. Versículo 22 dice, estamos terminando ya aquí, esto no voy a pararme mucho. Dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Llevamos más de 8 meses en esta carta y el autor dice, y llama a esta carta una breve palabra de exhortación, una breve palabra de ánimo. Y en verdad es breve, porque si tú tomas los 13 capítulos de la epístola de Hebreos y te sientas en una tarde y la lees, probablemente en una hora, poco más o poco menos, ya has leído la carta, ¿no? Pero al mismo tiempo es tan profunda, hay tanta enseñanza profunda para nuestras vidas que podemos estar estudiándola, no solamente 8 meses, sino podemos estar estudiándola continuamente y toda la vida, y el Señor va a seguir hablándonos. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva porque es actual, porque es pertinente, porque te habla a ti, me habla a mí en mi tiempo. Fue escrita hace 2000 años, pero es para mí. Y es pertinente a este tiempo y es eficaz porque tiene el poder para hacer en nosotros lo que Dios quiere que haga en nosotros. Y la palabra de Dios sigue teniendo ese poder. El poder para hacer en nuestras vidas lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de su palabra. Y Él sigue haciéndolo. Y lo ha hecho a través de los años y a través de los siglos. Y a través de 2000 años Dios a través de esta carta ha hablado y ha cambiado vidas y ha transformado vidas a través de su palabra. Y Dios sigue haciéndola. Y dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, el cual si viniere pronto irá a vosotros. Si este Timoteo nos suena, probablemente es el mismo Timoteo de las cartas de Pablo, el hijo amado de Pablo, de la primera de Timoteo, de segunda de Timoteo. Así que es una persona que tiene relación con el autor de Hebreos y por eso muchos piensan y siguen sosteniendo que esta es una carta que escribe Pablo, ¿no? Y decíamos al principio que muchos dudan acerca de la autoría de Pablo porque el lenguaje en el griego no es el lenguaje que suele usar ni el estilo que suele usar Pablo, ¿no? Tenemos que entender que no es una carta que está dirigida a los griegos, está dirigida a los hebreos. Es una temática diferente que cuando está escribiendo a las iglesias gentiles. Probablemente fue escrita en hebreo, no en griego, y alguien la tradujo al griego, puede que Lucas, no sabemos. No importa, no nos vamos a meter ahí, en ese jardín. Lo cierto es que dice, nuestro hermano Timoteo está en libertad. ¿Y eso qué significa? Que había estado preso. ¿Y por qué pensáis que estuvo preso? Por predicar, por ser cristiano, como creyente, como cristiano. Al principio de este capítulo 13 le dijo, acordaos de los presos, como si vosotros estuvierais con ellos. ¿Por qué? Porque había muchos creyentes que estaban presos por causa de su fe. Pero dice, sabéis que está en libertad. Ha sido puesto en libertad, dice, con el cual, si viniere pronto, yo iré a veros a vosotros. Saludad
a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Y probablemente es una carta que está escrita desde Italia y termina el versículo 25 como: la gracia sea con todos vosotros. Amén. Y ciertamente esta es una carta que habla de la gracia de Dios y que habla acerca de esa tensión que hay entre la ley y la gracia. La ley que no nos puede salvar porque no podemos cumplirla, y la gracia que nos salva porque Cristo la cumplió por nosotros. Y por eso veíamos la semana pasada, que dijo el autor de Hebreos: buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y hermanos, como cristianos tenemos que afirmar nuestra vida. Nuestro corazón tiene que estar afirmado y fortalecido y enraizado en la gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? El favor inmerecido de Dios. Es el don que no merecemos, porque ninguno merecemos ser salvos. Pero Él nos hace salvos por su gracia a través de la fe en Cristo. Porque alguien pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar. Y somos salvos por gracia. Y hermanos, por eso la gracia sea con nosotros, hermanos. No nos olvidemos de la gracia. Afirma tu corazón en la gracia, porque cuando nos olvidamos de la gracia, ¿dónde caemos? En la ley, en la religiosidad. Y la religión no nos acerca a Dios, nos aleja de Dios. Pero Cristo vino a darnos una relación con Él a través de su gracia. Amén. Oramos, hermanos. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.